Señales de que Dios está confirmando que estás en el camino correcto. Dios, en su infinita bondad, desea que todos sus hijos transiten el camino correcto, un sendero que conduce a la vida eterna y a su gloriosa presencia. Nos ha otorgado al Espíritu Santo como nuestro guía, quien ilumina la verdad y nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Por ello, es posible reconocer cuando nos estamos desviando, pero también es completamente posible identificar los signos de que estamos en el camino correcto. Hoy exploraremos esas señales y cómo reconocerlas en tu jornada espiritual. Señal número 1. Cuando tus opiniones o tú mismo eres rechazado por el mundo. Jesús nos advirtió claramente sobre esto. En el Evangelio de Juan, él dijo: «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado primero». Estas palabras nos muestran que ser como Jesús inevitablemente nos llevará a un enfrentamiento con el sistema del mundo. Este, guiado por valores opuestos a los de Dios, no tolera la verdad de Cristo. Por tanto, si eres rechazado o enfrentas resistencia por mantener tus principios cristianos, es una fuerte indicación de que estás en el camino correcto. Sin embargo, si tu vida o tus opiniones se alinean perfectamente con las tendencias y valores de este mundo, puede ser una señal de que algo está fuera de lugar. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir de manera diferente. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Decisiones: agradar a Dios o al mundo. La realidad es que agradar a Dios y al mundo son dos cosas incompatibles. Están en extremos opuestos. El mundo está bajo el dominio de Satanás, como mencionan las Escrituras, y sus ofertas son ilusorias. Recuerda el episodio en que Satanás tentó a Jesús en el desierto, mostrándole todos los reinos del mundo y ofreciéndoselos a cambio de adoración. Jesús lo rechazó, pues sabía que el verdadero propósito no es agradar al mundo, sino cumplir la voluntad del Padre. Si buscas la aprobación del mundo, eso puede ser un indicio de que te estás alejando del camino estrecho. Jesús dejó claro que el camino ancho, lleno de facilidades y concesiones, conduce a la destrucción. En Mateo, él dijo: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». El camino estrecho, lleno de desafíos y renuncias, es el camino correcto. Y elegir caminar por él es una decisión que pocos están dispuestos a tomar. ¿Qué significa ser mundano? Vivimos en el mundo, pero no debemos dejarnos moldear por él. Ser mundano significa permitir que los valores, prioridades e influencias de este sistema corrompido determinen tus decisiones y pensamientos. Por el contrario, ser santo significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, apartado del pecado y dedicado a él. La santidad es incompatible con la mundanalidad. Hebreos nos enseña que buscar la paz y la santidad es indispensable para ver al Señor. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo vivir en el camino de la santidad? Una vida de santidad requiere esfuerzo diario. No significa perfección inmediata, sino un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios y a ser transformado por el Espíritu Santo. Esto incluye someter pensamientos y acciones a la palabra de Dios. Pregúntate constantemente si tus elecciones reflejan los principios bíblicos. Rechazar la influencia del mundo. No permitas que las opiniones y presiones externas moldeen tu carácter. Mantenerte firme en la fe. Aunque enfrentes rechazo u oposición, permanece comprometido con los valores divinos. Aquellos que eligen el camino de la santidad enfrentan desafíos, pero también disfrutan de la aprobación de Dios. Él se complace en sus hijos que permanecen firmes, incluso en medio de las dificultades. Conclusión: un camino que vale la pena. Seguir el camino correcto no es fácil. Enfrentarás rechazo, oposiciones y desafíos. Sin embargo, es en este camino donde encontramos la verdadera paz, alegría y la aprobación de Dios. Él nunca abandona a quienes se dedican a vivir para Él. Si estás rechazando los valores del mundo y buscando la santidad,
Ten la certeza de que estás en el camino correcto y que Dios sonríe contigo. Que tu viaje esté marcado por valentía, fe y la constante dirección del Espíritu Santo. Recuerda que el camino estrecho es desafiante, pero su recompensa es eterna. Dios no envía solo un mensajero o una ayuda distante. Él mismo desciende y entra en la situación junto a su pueblo. Es el compañero fiel que nunca nos abandona, sin importar la gravedad de los desafíos. Las victorias que obtenemos al superar los obstáculos de la vida son pruebas claras de que estamos transitando el camino que Dios ha planeado para nosotros. Consideremos el ejemplo de Job. Él enfrentó las pruebas más difíciles de la vida, y aún así, estaba en el camino correcto. Job fue descrito como un hombre íntegro y justo. Si comparamos a Job en el capítulo 1 con Job en el capítulo 42, veremos una transformación increíble. Se convirtió en un hombre completamente diferente. Esto se debe a que conoció a Dios de una manera profunda, de una forma que pocas personas tienen la oportunidad de experimentar. La verdad es que hay aspectos de Dios que solo podemos aprender a través del sufrimiento. Filipenses nos revela esta búsqueda profunda del apóstol Pablo. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la comunión de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta era la ambición de Pablo: conocer a Jesús no solo mediante un conocimiento intelectual, sino a través de una experiencia personal e íntima. Al igual que Job, Pablo deseaba ir más allá de una fe superficial. Quería vivir una conexión verdadera con Cristo en el nivel más profundo posible. Y esta conexión, muchas veces, solo se alcanza cuando enfrentamos las dificultades y pruebas de la vida. Es en el sufrimiento donde aprendemos a reconocer a Jesús como Emmanuel, el Dios con nosotros. Después de todo, ¿cómo podríamos saber que Dios está con nosotros en las tormentas de la vida si nunca las atravesamos? Por lo tanto, recuerda, enfrentar desafíos, pasar por tormentas o caminar por el fuego no significa que estás perdido. Al contrario, puede ser la mayor señal de que estás en el camino correcto. Porque, al final, como el oro que se purifica con fuego, saldrás aún más fortalecido y cercano a Dios. Como reconocer las señales de que estás en el camino correcto con Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible conocer a Jesús como Emmanuel, el Dios con nosotros, si nunca has enfrentado las tristezas y desafíos de la vida junto a Él? Las pruebas y tribulaciones, contrariamente a lo que muchos piensan, no son señales de que estás en el camino equivocado. De hecho, son herramientas que Dios utiliza para moldear el carácter, fortalecer la fe y refinar el corazón, como el oro puro que pasa por el fuego. Dios está contigo en las tormentas. Muchos de ustedes han enfrentado los hornos de la vida. Han atravesado aguas turbulentas, tormentas y desafíos que parecían imposibles de superar. Y aún así, en medio de todo eso, en lo profundo de sus corazones, saben que Dios nunca los abandonó. Él estaba presente, guiándolos, protegiéndolos y sosteniéndolos en cada paso. Una de las señales más claras de que estás en el camino correcto es la presencia de Dios a tu lado durante las tormentas y pruebas. Señal número 3. Paz absoluta. Esta señal está estrechamente relacionada con la anterior. Uno de los mayores indicios de que estás transitando el camino correcto es la paz que supera todo entendimiento humano. Esa paz no significa ausencia de problemas, sino una confianza inquebrantable en Dios, incluso en medio de las mayores adversidades. Observa el Salmo 23, escrito por David. Al principio, habla de Dios de manera descriptiva. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero luego, en el versículo 4, ocurre una transición notable. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este cambio refleja la confianza que surge cuando sabemos que Dios está a nuestro lado. Incluso en el valle de sombra de muerte, no hay espacio para el miedo, porque Él está presente, trayendo consuelo y dirección. Recuerda también a Jesús durmiendo tranquilamente en el barco durante una tormenta violenta. Esa escena nos enseña que,
Cuando estamos en el camino correcto, incluso las tormentas más terribles no pueden perturbar nuestra paz. La presencia de Dios nos da la certeza de que estamos siendo llevados a un lugar seguro. Moisés también ejemplifica esto. ¿Por qué aceptó guiar a los israelitas por el desierto, un lugar sin senderos evidentes? Porque confiaba en la promesa de Dios. Éxodo nos recuerda esta garantía. Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Además, Filipenses refuerza la profundidad de esta paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Señal número 4. No comprometes tus estándares de santidad. Otra señal poderosa de que estás en el camino correcto es tu determinación para mantener tus valores y estándares de santidad, incluso bajo presión. Considera el ejemplo de Pedro y Juan en Hechos. Cuando se les ordenó dejar de predicar en el nombre de Jesús, su respuesta fue clara y convincente. Juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Seguir el camino de la justicia no siempre es fácil. Puede haber amenazas, presiones e incluso la pérdida de relaciones. Jesús lo dejó claro en Mateo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El compromiso con Jesús exige priorizarlo por encima de todo, incluso por encima de los lazos familiares. Esto no es fácil, pero es necesario para quienes desean seguir el camino correcto. La Biblia nos da ejemplos de personas que eligieron mantener su santidad, incluso enfrentando persecuciones. José, que rechazó la tentación de la fornicación y eligió la justicia. Daniel, que se negó a contaminarse con la comida del rey en Babilonia. Los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que prefirieron enfrentar la muerte antes que inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor. Estos hombres fueron perseguidos por su fidelidad a Dios, pero sabían que estaban en el camino correcto. Y el final de sus historias fue glorioso, porque Dios los recompensó por su lealtad y santidad. Seguir el camino correcto no es fácil. Exige valor, perseverancia y una fe inquebrantable. Pero es el único camino que nos lleva a la verdadera paz, a la presencia de Dios y al cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Así que, permanece firme. No comprometas tus valores. Confía en Dios en medio de las tormentas y desafíos, y Él estará contigo, guiándote hasta el final. Dale me gusta, comparte, suscríbete al canal, deja tu opinión y tu comentario. Gracias.